Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Nosotros muy felices de este encuentro y muy agradecidos a todos los que hicieron posible este trabajo, en especial, por supuesto, a cada uno de los disertantes y a cada uno de ustedes que desde el otro lado nos acompañan hace tanto tiempo. Pudimos lograr esto, el equipo y a todos los que no se ven, pero que están detrás de cada una de estas cosas. A continuación, vamos a escuchar a Ezequiel Baigorria, quien desde hace tiempo trabaja con nosotros y se ha mostrado siempre muy dispuesto, muy disponible para ayudarnos y colaborar. ¿Qué decir de él y de todos los que han expuesto que se pueda resumir? Pero en definitiva, lo que tenemos que decir es su gran compromiso con la vida, con la familia y con el proyecto de un país mejor. Puntualmente, Ezequiel Baigorria es psicólogo clínico y comunitario graduado de la Universidad. Trabaja desde 2009 en acompañamiento y estrategias de intervención con niños y adolescentes con derechos vulnerados, uno de los referentes territoriales del Sistema Provincial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2018. Es preventor de abuso sexual infantil, formado en la Fundación EPASI de la provincia de Tucumán, institución que cuenta con más de 20 años de experiencia en tan delicada temática. Ha escrito artículos sobre temas muy importantes como la ESI como herramienta de adoctrinamiento ideológico y consecuencias del aborto en la salud mental, ambas con repercusión internacional en diferentes países, especialmente en Latinoamérica. Actualmente ofrece conferencias para desenmascarar la ideología de género y combatir el progresismo abortista, promoviendo la defensa de la familia, la vida y la promoción de valores que permitan alcanzar una sociedad mejor, en particular motivado por una profunda y genuina carga en la defensa, cuidado y protección de la infancia y adolescencia. Con ustedes, Ezequiel Baigorria, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación, José. La verdad que es un gusto y un placer enorme poder estar acá compartiendo con exponentes de tan alto nivel. Estuve mirando atentamente las ponencias de esta mañana, la verdad que fueron excelentes y bueno, es un gusto poder estar acá y gracias por la participación que me dieron y por la oportunidad. Eh, no sé si Viviana ya tiene listo el PowerPoint para poder ir pasándolo, así ya directamente entramos en la ponencia y no nos demoramos más. Muchas gracias a todos los que están mirando, que están conectados y que han tenido la predisposición de disponer este espacio de tiempo para escuchar algo. Yo quiero hablar específicamente de un análisis que hice sobre la Ley de Educación Sexual Integral, en particular un material docente que está puesto en el Ministerio de Educación de la Nación, en la página del Ministerio, que es para formación docente, para poder, que es utilizado para de alguna manera adoctrinar en este campo, ¿no? Y bueno, y alguna de las particularidades que tiene este material en sí. Yo soy psicólogo clínico, no soy especializado en educación, en psicología de la educación, pero mi análisis eh, pasa más que nada desde el lado de la prevención del abuso sexual infantil y bueno, desde mi experiencia en la clínica psicoanalítica con niños y en la clínica en la prevención del abuso, en la restauración, en la detección también y en la restauración de niños y adolescentes que han pasado y han padecido esta problemática. Si podemos pasar a la imagen siguiente del PowerPoint, quiero puntualizar esto. Los objetivos de la ESI en un primer lugar eran prevenir las enfermedades de transmisión sexual, la ETS, prevenir el embarazo no deseado en adolescentes, perdón, prevenir y detectar el abuso sexual infantil e introducir la perspectiva de género. ¿Por qué introducir? Porque se decía fuertemente que
no estaban siendo considerados y estaba este discurso fuerte de los derechos de las minorías, en particular de los homosexuales, y que no estaban siendo considerados estos derechos, entonces no se tenían en cuenta, eran vulnerados particularmente en la escuela, entonces había que introducir la perspectiva de género para que también sean tenido en cuenta en la educación sexual una minoría que supuestamente estaba siendo vulnerada en sus derechos, arrasada, estigmatizada, y uno de los puntos y pilares fundamentales de la ideología de género y de los ideólogos de género es que esta estigmatización provocaba algo que se llama estrés social y que ellos dicen que la causa de la mayor padecimiento de enfermedades en salud mental, de enfermedades mentales y de problemas psíquicos y psiquiátricos de esta población homosexual y población no heterosexual era causada por el estrés social, lo cual no es verdad y no es cierto, pero este era uno de los argumentos. Entonces, la siguiente imagen dice que ahí está la dirección en donde saqué todos estos materiales que son de acceso público y que es www.argentina.gov.ar/educación/esi/recursos/formación docente/biblio. Ahí se pueden encontrar estos materiales que yo voy a mostrar a continuación. Siguiente imagen, la que sigue. En este voy a ver una imagen que ya hemos visto, toda la que sigue, por favor. Una imagen que ya hemos conocido todo, que se llama, en un material que se llama ESI es parte de la vida, ya es bastante conocido, muchos han hablado de ella, pero que acá dice que se puede hablar con los niños entre 2 y 9 años, se puede hablar de la masturbación, y con los chicos entre 10 y 14 años, preadolescentes, de los juegos presexuales y sexuales. Yo considero que esto en parte es una iniciación temprana de la sexualidad, una erotización, se está produciendo una erotización de la infancia, una desinhibición a edad temprana y una desafectivización de la sexualidad. La siguiente imagen. La misma revista que se llama ESI es parte de la vida, dice que los niños entre 2 y 9 años, se dice el recuadro en rojo que yo destaqué, dice comprender la masturbación y los juegos autoeróticos como una forma saludable de ejercer y explorar la sexualidad. Bueno, también una promoción de la masturbación, una erotización temprana, un despertar temprano en la sexualidad y una naturalización y aceptación del voyeurismo y el exhibicionismo. La siguiente, que acá sí me quiero detener un poquito más. Para hacer mención de lo anterior, hay algo para destacar, es que se tomen imágenes como caricaturas y dibujos, también tiene una llegada a los chicos muy particular, por empezar, o sea, chicos de entre 2 y 9 años, un chico de 2, 3, 4 años todavía no sabe leer, de 5 probablemente tampoco, algunos sí, pero si ven esas imágenes, lo que van a hacer es tomar la imagen, no comprenden el texto porque no saben leer, ¿no? Y es el mismo método, se repite del método que utilizaba este hombre que fue un promotor de la pedofilia, que ahora, bueno, no me sale el nombre, que fue muy conocido, pero este señor que comenzó haciendo una promoción y una apología a la pedofilia con caricaturas y con dibujos que salían en la revista Hustler y en la revista Playboy, para empezar a naturalizar de alguna manera. Digo, parece mensaje dirigido para avalar la pedofilia o dirigido hacia un pedófilo más que un trabajo en la salud sexual y reproductiva o en la sexualidad saludable y natural, que es lo que nosotros esperamos y necesitamos en este tipo de material. Bueno, es material muy controversial y muy cuestionable. Los materiales de formación docente tienen 5 ejes que también son muy cuestionables, pero yo acá voy a mencionar este, que es el eje ejercer nuestros derechos, y una frase textual de un párrafo que yo rescaté de este texto y que dice:
el rechazo a todas las formas de discriminación, burlas, insultos y cualquier otra forma de actitud denigratoria a las personas basadas en las características físicas, ¿estamos de acuerdo? De personalidad también, ¿estamos de acuerdo? Orientación sexual. Y esto sí llama la atención. ¿Por qué? Porque si uno cuestiona la orientación sexual de otra persona o de otro nene, está vulnerando los derechos de ese nene. O sea, el nene puede venir diciendo que a él le gusta tener sexo con el perrito, con el gatito, con un animalito en la casa, y yo no le puedo decir nada, ¿no? Porque estaría vulnerando el derecho. Esta cuestión de ingeniería social de utilizar el discurso de los derechos para hacer ingeniería social, entonces en realidad esto no estaría previniendo el abuso, sino todo lo contrario. Porque, por ejemplo, el abusador, un pedófilo, manipula el discurso de un nene y lo que hace es convencerlo o hacerlo decir, aunque ni siquiera esté convencido, pero él va a repetir este discurso de que a él, le gusta, por ejemplo, tener relaciones sexuales con hombres, con el abuelo, con un tío, con el, no sé, el amigo del papá. Bueno, ahora ya no se puede cuestionar porque sería un atentado al derecho de su orientación sexual, ¿no? Entonces, un indicador de abuso sexual infantil quedaría eliminado y ya tendríamos menos recursos para detectar el abuso, y hay un punto que es que supuestamente la ESI sirve para detectar y prevenir el abuso sexual infantil, que en realidad no se estaría cumpliendo, sino todo lo contrario. Cuando consulto en un primer momento con la licenciada Viviana Salinas de Valois, que es la directora de la Fundación EPASI, cuando consulto este análisis que hice, lo hablo con ella, ella me dijo, la ESI no es que no previene o que no sirve para prevenir, sino que prepara el escenario para que ocurra el abuso sexual. Y esto es un punto clave. La siguiente imagen. Para el psicoanálisis se habla de periodo de latencia. Freud en tres ensayos de una teoría sexual, un texto muy famoso y muy conocido, uno de los primeros sobre la sexualidad infantil, dice que existe el periodo de latencia que se da entre los 5 años hasta la pubertad, 11 o 12 años. En el periodo de latencia se edifican los famosos diques anímicos, que son el asco, la vergüenza y la moral. Si estos diques anímicos no se constituyen o quedan flojos o inestables o están mal constituidos o mal construidos, lo que puede suceder es que no se formen o directamente no haya moral, no haya vergüenza y no haya asco. Para detectar el abuso sexual infantil es fundamental porque el asco o la vergüenza en un nene es un indicador de abuso. Un nene que dice que su papá o su tío o alguien o un adulto o otro nene hizo algo que le dio asco o que le dio vergüenza, estaría contando un posible abuso. O en el momento en que alguien lo invita a bajarse el pantalón, a sacarse la ropa o quiere tocarlo en un lugar que a él le da vergüenza, ya el solo hecho de tener vergüenza puede ser una barrera para que lo puede resguardar al nene. Si nosotros permitimos que lo que está haciendo la ESI es hablar de masturbación como naturalizada en nenes de 5 años, de 8 años, naturalizar la masturbación, naturalizar el desnudo, el quitarse la ropa, el ver la desnudez del otro, está de alguna manera desinhibiendo y quitando que la vergüenza active o actúe, porque queda al margen, no se forma una vergüenza correctamente, no se forma el asco tampoco, porque ya deja de tenerle asco, se desensibiliza el nene, y entonces ahí son indicadores de abuso que se pierden. Por otro lado, cuando Freud habla de los diques anímicos, no usa la metáfora del dique por casualidad, sino que es muy acertada. Yo vivo acá en la ciudad de Córdoba, acá muy cerca tenemos el dique San Roque. El año pasado, en abril del año pasado, periodo de mucha lluvia, hubo que evacuar a 35.000 personas porque había un peligro de que se desbordara el dique. El dique sirve para eso, justamente, para contener, para resguardar, para proteger, para cuidar. Si no está bien establecido,
las pulsiones sexuales van a tener un curso libre y van a arrasar con todo lo que tengan por delante. Es decir, no se va a poder, el nene cuando llegue a ser adulto, si no se forma este dique anímico, no se va a poder poner en el lugar del otro, no va a poder respetar al otro, no va a poder esperar los tiempos necesarios para acceder a tener una relación, no va a esperar el consentimiento del otro, esto que tanto promueven o hacen propaganda las feministas del consentimiento y de que si no hay consentimiento hay abuso, pero por otro lado están atacando directamente a la formación de un dique anímico en la etapa donde se está formando, se está construyendo, lo cual, o sea, una persona que no formó estos diques anímicos no va a esperar el consentimiento del otro para tener una relación sexual, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Algunos datos y reflexiones sobre el abuso sexual infantil. Quiero hacer esta mención. La cultura de la época quitó las barreras inhibitorias, como estaba mencionando recién. Con la mal llamada educación sexual integral se está atacando a las barreras inhibitorias. Entonces, podemos esperar que de acá a un tiempo o a unos años la cantidad de abusos sexuales aumente y la cantidad de abusadores aumente, porque lo que hace 10 o 20 años atrás podía frenar que la condenación de la cultura, o sea, que la cultura lo rechace y condene cierta actitud y hoy la promueva o ya no se condene, bueno, antes iba a frenar a un abusador, hoy no lo frena. Por otro lado, al normalizarse y naturalizarse este tipo de actitudes, lo que va a pasar es que se empieza a creer que sentirse atraído por un adulto o un adolescente, si se siente atraído por un nene de 6 años, de 8 años, bueno, no está mal visto porque puede ser natural, porque puede ser su orientación sexual. Es decir, va a activar eso, va a actuarlo, va a ponerlo en práctica, va a abusar porque no piensa que es un abuso, piensa que es algo natural. Digamos, por eso es esperable que los abusos sexuales aumenten con este tipo de prácticas. Con esta enseñanza en la escuela, a edad temprana, ¿no? Esta práctica va a aumentar. Por otro lado, la sociedad actual se produce esta contraposición donde el progresismo señala que todos los hombres son posibles violadores y abusadores, en particular los hombres que tienen alguna práctica religiosa, son y los conservadores, los que promueven el desarrollo de la familia, defienden a la familia. Bueno, esos son los más peligrosos para el progresismo, para el progre en sí, no el progresismo, porque la cultura progre no promueve el progreso, sino que en realidad es una falsa idea de progreso. Se han apropiado de ese concepto. Pero para el progre, el hombre conservador que defiende a la familia es el más peligroso de todo y es un violador en potencia. Todos los hombres son violadores en potencia y más el conservador, excepto el violador en sí. Al violador no, hay que defenderlo y hay que cuidarlo porque en realidad es una víctima de la sociedad y pobre, en realidad hay que tenerle consideración. Al hombre que jamás miraría a una nena con intenciones sexuales, que jamás tendría este tipo de actitud, no, ese sí es un perverso y hay que atacarlo, ¿no? La contraposición terrible que se está naturalizando. Otro punto, que el 80% de los casos, el abuso pertenece al círculo íntimo de la familia, de la víctima. Pero esto no significa que sea necesariamente el padre. De todos los abusos sexuales, el 70% son ocurridos por el padrastro o por la pareja de la madre. Por otro lado, yo he leído comentarios, nunca tuve acceso, pero se comenta que había un material para pedófilos que se difundió entre pederastas y pedófilos y que era un material donde daban algunos tips y pautas para poder llegar a acceder a los nenes y a tener relaciones. Este era un PDF de 250 páginas, según llegué a leer yo, que decían eso. Nunca lo vi. Pero decían que, entre otras cosas, creo que fue un artículo de Infobae que salió mencionando esto y que, entre otras cosas, lo que decía era tratar de acceder o de enamorar o seducir a una mujer con hijos nenes, una mujer sola que tenga hijos,
para poder convivir con ellos y ahí ya poder tener acceso al nene y poder abusar del nene. O sea, gente que va pensando en conquistar a una mujer, pero con la intención de abusar de sus hijos, sino que conquistar, enamorar a una mujer sería el trámite para llegar a los hijos y abusar de ella. O sea, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque el acceso al círculo íntimo de la víctima se da ya con esa intención. Entonces ya acá no es que la familia en sí sería un problema. Ojo, mucho cuidado con las familias ensambladas y que muchas veces hay que analizar bien con quién se forma la relación, igual que muchas veces pasa con las parejas violencia y con la violencia de género, mal llamada violencia de género en sí, que por ahí un tipo da indicaciones múltiples de que es un tipo violento, pero la mujer lo aguanta, lo sostiene, igual incluso antes de casarse, cuando son novios ya tenían miles de indicaciones, después llega que la golpea o casos mucho más graves todavía, pero cuando ya había indicaciones antes. Bueno, acá también hay que tener mucho cuidado con quién se relaciona una mujer sola que tiene hijos y a quién mete a vivir en su casa. Por otro lado, el abuso sexual está en todos los estratos sociales y no es exclusivamente de los pobres. La siguiente, que no quiero ver si llegamos a ver todo. Algunos otros datos. Bueno, existen las mujeres pedófilas, cosa que también se encubre. Y este ejercicio que se promueve o que sería bueno hacer, que muchas veces se recomienda desde la psicología clínica, es qué puede llegar a pasar dentro de 20 años o 30 años si se mantiene esta conducta. Entonces, por ejemplo, ¿qué resultados se van a obtener o qué nos espera cuando estos chicos que reciban este tipo de ESI sean adultos? ¿Y qué resultados se espera? Es que, con esta gente que va a recibir ESI perversa, con educación sexual integral, pero deformada, en donde se promueve la homosexualidad como un derecho y como un beneficio y se ocultan todos los peligros y los riesgos que se corren. En donde tenés el aborto como un derecho. Entonces, muy probablemente todos estos chicos, esta generación de niños, una gran mayoría va a pasar por un aborto, porque no va a haber, no hay promoción o protección para impedir el embarazo adolescente, sino que la única política para que no ocurra el embarazo adolescente es hacerla pasar a una nena adolescente por un aborto. Entonces, chicos que han pasado que han recibido esta enseñanza de ESI, que han pasado por un aborto, que también como se promueve desde el gobierno la legalización del consumo y tenencia de marihuana, y que, para un dato, es que en Portugal, a partir del 2001, en el 2001 se legaliza el consumo de marihuana y a partir del 2001 aumentan considerable y progresivamente los casos de internación psiquiátrica por casos de psicosis. Entonces, con todo esto, consumo de droga legal, ESI desde temprana edad y pervertida, aborto legal y gratuito y como si fuera regalado, o sea, como si no tuviera consecuencias, lo más probable es que haya una generación de psicóticos, una generación de gente que va a tener problemas para, como dice el punto de abajo, un psicótico es alguien que no va a reconocer el peligro, y esto ya lo estamos viendo, que gente que no puede reconocer el peligro de las consecuencias y las consecuencias de las actitudes que tiene y no reconocen el peligro en sí y se meten en conductas muy riesgosas y muy peligrosas, ya no por pulsión o deseo de muerte, sino porque no pueden valorar, no pueden hacer una evaluación de qué cosas son peligrosas y qué cosas no. Por otro lado, tampoco van a poder ponerse en el lugar del otro y tampoco va a haber un respeto hacia la otra persona. Bueno, peligrosísimo. Vamos a la siguiente. Para mencionar los tipos de abuso sexual infantil, yo solamente cito acá los que encontré en artículos periodísticos, en noticias que me han llegado y que he recibido, que han ocurrido dentro del marco y del contexto de la ESI, es decir, que han pasado en clases de ESI, ¿no? Clase de educación sexual integral.
adentro de la escuela y dictada por algún docente o alguien ajeno a la escuela, como está pasando, que los homosexuales y los travestis están enseñando ESI en las escuelas como si fuera gente autorizada o como si tuvieran algún aval científico. Bueno, sin contacto físico, el exhibicionismo, como vimos en las imágenes recién, pero hubo casos de nenes a los que se le ha bajado el pantalón a los nenes y a las nenas para que se vean. Hubo casos en donde docentes le han hecho desnudarse para que vean las diferencias sexuales. Esto todos hemos escuchado casos, hubo muchísimos de esto. El voyeurismo, que es mirar la desnudez del otro, el exhibicionismo, como dije, y el abuso sexual verbal, emocional o psicológico, que es cuando el pedófilo empieza a contarle a la víctima lo que va a hacer, ¿no? Entonces ya el relato explícito, relato explícito de coito, de relaciones sexuales, de sexo oral, de sexo anal, esto adentro del aula está ocurriendo dentro del marco de la ESI, eso es abuso sexual infantil, y las personas que promueven esto deberían estar presas y tendríamos una justicia coherente. La próxima imagen, por favor. Los tipos de abuso sexual infantil con contacto físico. El froterismo, el manoseo, los besos con lengua, la masturbación, la penetración o violación. Bueno, penetración o violación, ya este tipo de cosas no han pasado dentro del marco de la ESI, pero sí ha habido casos de abusos sexuales de nenes por docentes, y no solamente docentes hombres, sino también docentes mujeres. Y hace pocos días salió a la luz otro caso más de una docente de 24 años que quedó embarazada y tuvo un hijo de un alumno de 13, ¿no? Un abuso hecho y derecho, se puede decir, ¿no? Un abuso explícito. Total, esa mujer debería estar presa, no está presa. No solamente que no estuvo presa, o creo que le dieron una pena mínima muy baja, y por lo que leí, el juez hizo un chiste, ¿no? sobre este caso y dijo como que el chico había tenido mucha suerte. Bueno, como psicólogo clínico yo puedo decir que he atendido casos de chicos adolescentes que han tenido relaciones sexuales con mujeres adultas de 30 años o 40, que fueron violadas, o sea, fue una violación, fue un abuso sexual, pero lo que quiero mencionar es que, aparte de eso, la depresión que tiene un adolescente después de una experiencia como esta, porque es muy difícil de repetir el placer que puede haber recibido, bueno, tiene una depresión muy grande. Yo he atendido casos y conozco, es terrible, y no es para jactarse, no es para burlarse, no es para hacer bromas. Tienen una alta tasa de intento de suicidio los chicos que han pasado por esto. No es no se siente un afortunado el pibe, sino realmente la pasa muy mal después de haber tenido relaciones con una mujer mucho mayor, por la experiencia que ella tiene y por lo que le puede llegar a hacer sentir, que después no puede volver a repetir eso con una chica de su edad, por ejemplo. Bueno, esto causa depresión muy severa y muy grave. La siguiente y la otra, la ESI, no sé cuánto tiempo me falta, me parece que ya estoy sobre la hora. Pero la ESI, la que sigue también, la ESI es otro de los puntos más graves, es una herramienta de transmisión ideológica gravísima. Otro de los textos que se llama La pedagogía del cuerpo como bastión de género, en la página 126, dice: quiero hacer este ejercicio. Este es un texto, es textual de ese texto, digamos. Quiero hacer este ejercicio. No le agregué ni le quité nada, pero voy a leer solamente lo que remarqué en rojo. Dice: consideración de la escuela como un ámbito de resistencia. Todo lo demás, las otras palabras son conectores, o sea, no dice nada, solamente agrega cosas para que no quede tan fuerte. Considerar a la escuela como un ámbito de resistencia. Esto es comunismo, esto es directamente, o sea,
Y no es que esté en contra del comunismo y a favor de, no sé, del liberalismo o lo que sea, no me importa. Me parece que esto no corresponde dentro del ámbito escolar. Esto es una formación, un adoctrinamiento en una ideología específica y muy peligrosa, como es, en este caso, el marxismo, pero considerar la escuela como un ámbito de resistencia es formar piqueteros adentro del aula, ¿no? Perdónenme, pero yo lo leo de esa manera. La siguiente. Ataca directamente a la familia porque otro texto que dice la familia aparece muchas veces como causa directa a los problemas escolares del niño. Bueno, esto es totalmente cuestionable, o se puede decir la ausencia y carencia de familia es mucho peor y trae consecuencias mucho peores a los problemas escolares, o sea, y también trae problemas escolares, pero mucho peor de lo que puede llegar a traer una familia mal constituida o que tenga ciertas dificultades dentro del seno familiar. Me parece gravísimo, está atacando a la familia directamente. La que sigue. Bueno, dice que evidente el significado que se otorga a la sexualidad son producto de relaciones sociales de poder. Esto, está este famoso escrito de Engels sobre la familia. Esta es prácticamente una cita textual a Engels, ¿no? Marxismo y adoctrinamiento ideológico. Y habla de raíces absolutistas de influencia judeocristiana. Acá no solamente la libertad religiosa, sino en particular y específicamente es un ataque al cristianismo en sí. Bueno, la siguiente vamos a pasar, me parece que ya no me queda tiempo, ¿no? Pero bueno, por último, lo que sí quería hacer es mencionar, si podés sacar el PowerPoint de la pantalla y ponerme a mí, quiero leer algo que me parece muy interesante y muy necesario, que es un libro que se llama La causa de los niños, de François Dolto. François Dolto es una de las primeras, o una psicoanalista que es una eminencia en psicoanálisis infantil. François Dolto dice lo siguiente: hay preguntas que permanecen, desgraciadamente, sin respuesta durante años y se enquistan en una ambigüedad vergonzante y sagrada. Es sagrado, no se toca. La prohibición del incesto debe ser explicitada en respuesta a la pregunta muda que no deja de repetirse bajo diversas formas y que tantas madres no saben oír, y que es interesante que los docentes también puedan por ahí dar cuenta de esto. Pregunta muda, ella le llama a las acciones que tienen los nenes que no son, que están preguntándose por su sexualidad y que están preguntándose de alguna manera si pueden llegar a tener relaciones incestuosas con su mamá. Estamos hablando de nenes muy chiquitos, pero que esto pasa. Ahora, ella dice, no poder oír esta pregunta muda y no dar respuesta, hacer silencio, es muy peligroso y tiene consecuencias en los nenes. Cuenta algunos casos, pero dice, la ambigüedad de dejar hablar puede detener el desarrollo sexual. La ambigüedad de dejar hablar puede detener el desarrollo sexual. Esto significa que no responderlo o no señalar esto puede detener el desarrollo sexual, es decir, el normal desarrollo del chico no se va a dar completamente o como él necesita. Entonces es necesario señalarlo y mencionar cuando el nene tiene alguna conducta como esta. Esto me recuerda a una chiquilla de 4 años y medio que decía, cuando sea abuelo, haré esto y aquello con mis nietos. Había dejado atrás el estadio de no querer ser, de no saber que era una chica. Pero nadie la encaraba diciéndole, cuando seas vieja serás una abuela, y esto solo si has tenido hijos que a su vez han sido padre o madre y no simplemente porque han envejecido. O sea, señalárselo, hay que decirle al nene y marcarle esto. Por otro lado, no se explica esta diferencia a los niños y eso lo marca como un error, no explicarle la diferencia sexual. Así como las necesitan para comprender por qué no se deben tocar los enchufes, necesitan palabras que aclaren las contradicciones entre la tentación que seduce al espíritu y su peligroso cumplimiento. Está hablando de cuando los nenes se visten
con ropa de la mamá, utilizan ropa el varón utiliza ropa de mujer, la nena que se cree que va a ser hombre, o sea, hacer silencio a esto es promoverlo, hacer silencio a esto es permitir que el nene tenga o no pueda llegar a tener un normal desarrollo y es perjudicial para la sexualidad del chico y sobre todo para el futuro. Si no lo van a hacer los padres en la casa, me parece, sería necesario que el espacio de ESI sea utilizado para eso, no para promover la sexualidad, la homosexualidad, no para desvirtuarla, sino todo lo contrario, para poder mencionar que eso no es correcto, está mal y es perjudicial. Señalarle al chico que vestirse de un varón, vestirse de mujer, no está bien, no es correcto, es importantísimo. Si no lo hacen en la casa, que lo pueda hacer los docentes en el marco de la ESI, que la ESI pueda ser usado para eso, no para lo otro, digamos, sino es promover y multiplicar las parafilas. Y cierro con esto. Lo último, en Mateo 10, en la Biblia dice, Mateo 19:14, Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí, porque los que son como ellos o los tales pertenecen al reino de los cielos. Y hoy en día, después de 2000 años, es como si Jesucristo tuviera que seguir diciendo, dejen a los niños, no se metan con los chicos, permitan el normal desarrollo de su infancia, dejen a los niños, no influyan en ellos. Con esto quiero cerrar. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado escuchando atentamente y bueno, muchas gracias a Docentes por la Vida por este espacio y por este tiempo. Espero haber sido claro. Sí, Ezequiel, lo has sido. Quiero agradecerte también. Has sido también un mago, porque has tenido la capacidad de resumir en 40 minutos tantos temas. Por los comentarios en YouTube pedían un poco más de desarrollo. Claro, es que nos falta tanto tiempo. Entonces, para los que nos están viendo por el canal de YouTube, sepan que Ezequiel nunca pretendió abarcar toda la cuestión ni terminarla, sino solo despertarnos un poco, contarnos, quizá para que nosotros también investiguemos y profundicemos un poco más. Ese punto también es interesante. Ezequiel, una pregunta solamente, que como docente yo trabajo hace varios años y en todos los cursos de la secundaria siempre nos inquieta, y es cómo detectar a un chico que ha sufrido abuso, un niño, una niña de cualquier edad, dentro del aula, y cómo tocar ese tema o derivarlo siendo tan álgido, estando en juego el corazón, la mente, el alma de esa persona, ¿no? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo hago el docente mientras enseño matemáticas, geografía, físico-química, ciudadanía, política, filosofía? ¿Cómo detectarlo? ¿Y cuál sería el primer paso, segundo, que vos recomendás? Por supuesto, aparte de rezar por él. Esa es la única pregunta que te querría hacer. Vos sabés que yo tenía preparado, pero no lo pude desarrollar para no extenderme más, ¿no? Y por respeto a las ponencias y a ustedes que han puesto un límite horario. Te digo, la detección es por los indicadores. Lo que pasa es que sí, ya merecía otra charla más y otro tiempo, pero los indicadores de abuso, los más normales y comunes que uno puede ver es dibujos bueno, el principal y el primero es la palabra del chico. La palabra se toma como prueba y como evidencia incluso en los juzgados, cuando se va a juicio oral o a un juicio para apresar a un pedófilo por un abuso, se toma ya la palabra del nene como prueba absoluta prácticamente, porque un nene no va a inventar y no lo va a decir, no va a mentir en esto, porque hubo todo un proceso previo de confirmación de que haya sido abusado, ¿no? Pero la palabra, si un nene te cuenta que lo están tocando, que alguien lo manoseó, cuenta algo de esto que llama la atención, bueno, eso ya es un primer indicador de abuso. Y después los dibujos, que dibuje genitales, órganos sexuales, las plantas con forma de pene, muy similar, o víboras, o dibujos de personas desnudas. Eso un nene si no lo vio no lo va a dibujar. El dibujo es otro indicador también y otra prueba. Y bueno, pero sobre todo la palabra, hablar con él, indagar si es que nota alguna... Bueno,
la masturbación, el toqueteo, el manoseo con otros nenes. Eso es un nene que ya está siendo activado en su sexualidad y que está siendo abusado, ¿no? Estimulado en la zona erógena. Entonces, alguien que si un nene se despertó la sexualidad en él, va a empezar a intentar repetirlo con otros. Entonces, que se desnude en el baño, ese tipo de cosas también son indicadores claros. Y lo que hay que hacer, hay un protocolo que tienen en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que yo lo tenía en el PowerPoint, pero no llegué, me faltó muchísimo. Hay un cuaderno que se llama Serie de Cuadernos de ESI, que ese está dado por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y en ese cuaderno está el protocolo ante los posibles casos de abuso. Lo primero que indican es que hay que ir, contactarse con los centros territoriales, con los centros de salud, con los centros asistenciales y hablar, contactarse con los trabajadores sociales, con los psicólogos, ante la duda de un posible caso de abuso. Entonces ya tendría que ir el personal especializado para hacer una entrevista con el nene y comprobar a ver si realmente hubo un abuso o no. Pero bueno, contactarse con el centro de salud, con el centro territorial, y en el caso de que se detecte el abuso, que el nene lo cuente y que sea comprobado, hay que ir directamente a hacer la denuncia a fiscalía, ¿no? Eso como en síntesis, resumidamente, lo que hay que hacer. Hay algunos pasos previos que este material lo indica. Muy bien, muchas gracias Ezequiel nuevamente, de verdad, la paciencia, la dedicación y el esfuerzo, y te agradezco también por el futuro, porque sé que no te vas a rendir en esta lucha y que vas a seguir acompañándonos a nosotros. Muchísimas gracias, José, un abrazo grande para vos y bueno, seguimos esta transmisión que la verdad que está saliendo espectacular. Muchas gracias a todos por el trabajo, el esfuerzo, gracias a Viviana por contactarnos también, y bueno, seguimos vía YouTube. Gracias y también los dejo entonces con Viviana, que ahora vamos a continuar con este gran congreso y agradeciendo a todos los que pusieron los medios para que ni siquiera la situación de aislamiento frene el avance de la vida. Gracias a todos.